Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá. Am, Estoy muy contenta de lo que Dios va a hacer el día de hoy y lo que Dios va a empezar en sus vidas. Es el tiempo del devocional y una de las razones por qué Ruach ha hecho el devocional antes y primero que todo es la razón que necesitamos tener nuestros ojos en Jesús cuando estudiamos las Escrituras. Aunque es un centro teológico y vamos a estudiar las Escrituras a profundidad, no podemos olvidarnos la persona de Jesús y que está la presencia de Dios aquí. La presencia de Dios está aquí y tenemos que enfocarnos en Dios y en darle la gloria a Él. Y alguien una vez me dijo, o un buen amigo mío, su nombre es Matthew Hanna, él va a estar muchas veces aquí en el centro bíblico, y me dijo, un reino sin un rey no es un reino, es inexplicable, no es posible. Y eso es lo que muchos cristianos intentamos hacer, viviendo los principios bíblicos sin Jesús. Si vivimos los principios bíblicos y hacemos lo que la palabra de Dios dice y aprendemos la palabra, pero en el transcurso nos olvidamos de la persona y del rey, am, literalmente es como una religión. Así que una de las razones por la que este devocional es importante es porque queremos mantenerlos con su mente en Jesús. Y una de las razones por la que Pedro, cuando comenzó a caminar sobre el agua, que yo creo que ustedes ahora están caminando sobre el agua, están yendo en fe, se están preparando para lo que Dios tiene. Y yo creo que Dios sabe la preparación que ustedes están dando en este momento. Y va a haber un momento donde van a haber muchas tormentas y donde no se van a dar los horarios, se sienten cansados, no quieren ir a clase, quieren descansar un poco más, no saben qué hacer. Y este es el momento donde podemos visualizarlo en esta experiencia donde Pedro saltó de la barca, o sea, saltó de su comodidad, saltó de lo que él sabía que estaba bien y dijo, Jesús, si eres tú, dime que yo vaya y yo iré. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar y mientras caminaba dijo que él vio el viento y las olas y hay que recordar que él era pescador. Él al ser pescador, él conoce el viento, él conoce qué significa el viento, qué significa la corriente del mar y comenzó a distraerse de Dios. Y dice que quitó sus ojos de Jesús y comenzó a ver alrededor. Y ahí fue cuando comenzó a hundirse. Entonces, la razón de estos devocionales, que es muy importante, que para nosotros, como el equipo de Ruach acá en Estados Unidos, como el equipo que está en Perú, es que ustedes no pierdan de vista a Jesús, no pierdan de vista a Jesús. Y tienen una comunidad acá en Ruach donde nosotros vamos a recordarles que su mente debe estar en Jesús, deben fijarse firmes. Así que vamos a empezar el devocional con una oración y les invito a que inclinemos nuestros rostros y que hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te amamos. Eres tan bueno y tan fiel. No hay nadie como tú. Cada día es un regalo. Tu gozo es tan real en nuestras vidas y te pido que en este momento, Espíritu de Dios, tú hables a las personas. Que sea, que no sea Claudia hablando, pero que sea Dios mismo hablándole a Rosa, a Elida, a todos los que están aquí presentes, Señor. Que seas tú hablándoles a ellas, tú dándoles ruaj, tú dándoles vida. Gracias, Jesús. Toma este tiempo. Toma nuestras vidas otra vez y úsalas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, comencemos con el devocional, el poder del Evangelio. Es muy gracioso cómo este mensaje se dio y este devocional, así que voy a compartir un poco con ustedes de una parte de la Biblia y vamos a ir al versículo si tienen sus Biblias, espero que las tengan porque es un privilegio tener nuestras Biblias. Es Romanos 1:16. Y también quiero decir hola a todos los que ven las clases grabadas. Sabemos que am, hay muchas cosas que pasan, pero estamos muy agradecidos que ustedes tomen el tiempo de ver cada grabación y de aprender y prepararse para ser esos hombres y mujeres de Dios que necesitamos en el mundo. Vamos al versículo Romanos 1:16 y vamos a leerlo juntos. Si tienen sus Biblias, vamos a Romanos 1:16. Ujú. Romanos 1:16. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es,
es interesante de dónde viene este contexto. Este contexto no es de un contexto, yo estoy acá ahorita en los Estados Unidos, pero no es un contexto normal como ahorita lo vemos. Lo que pasaba en ese tiempo era que en Roma los cristianos estaban siendo asesinados de la manera más cruel posible. Nosotros lo recordamos. ¿Cómo eran asesinados los cristianos? Los cristianos eran ponidos en circo y eran matados y traían leones hambrientos y eran destrozados en frente de millones, mientras los millones de personas en el estadio gritaban de alegría y estaban, probablemente muchos endemoniados, pero estaban gritando de alegría mientras cada cristiano era destrozado en los circos. Este es el contexto donde él está, donde los cristianos eran perseguidos, donde eran separados, donde eran puestos en prisión, donde eran golpeados, donde eran discriminados. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los no judíos y se rehusaba a avergonzarse del evangelio. Y viendo este contexto histórico, esta declaración es inspirado con un coraje que humanamente es imposible tener. Seamos honestos, si tú ahorita, si nosotros en este momento nos dicen, en Perú en este momento van a matar a todos los cristianos y si son fuertes van a ser puestos en prisión y van a trabajar horas y horas. Muchos de nosotros pensaremos, es una buena idea ser cristianos. Probablemente sería bueno decir que no somos cristianos, pero seguimos siendo- ¿me entiendes? O sea, hay un, si en Perú o en Estados Unidos o en cualquier otro país, por ejemplo, si acá en Estados Unidos me dicen, o en cualquier otro mundo, comienzan a poner reglas contra los cristianos. Y es muy importante saber que este coraje no vino humanamente. Y es muy importante saberlo porque conozco muchos cristianos que vienen a mí y me dicen, Claudia, no tengo el coraje de predicar el evangelio, Claudia, no tengo el coraje de mantenerme firme. Y yo estoy, es cierto, porque no es posible sin el Espíritu Santo, y eso es a donde quiero llegar. Entonces, cuando vienen estas oportunidades en el mundo donde ponen cristianos entre la espada y la pared, es importante saber que nuestro coraje proviene del Espíritu Santo. Pablo era perseguido, fue maltratado, fue muerto una vez y resucitado. Pero él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y quiero que vayamos al siguiente verso bíblico que es 4:29 al 31. Y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Y eso es, vamos a ir al contexto. Ustedes están en una escuela teológica. Así que para nosotros es importante entender el contexto histórico, el contexto político, puede ser el contexto cultural, la geografía, porque para interpretar las escrituras de manera correcta es necesario entender el contexto, la situación, la cultura, porque de no ser así, muchas veces terminamos interpretando las escrituras de una manera muy interesante, para decirlo, y no es lo que Dios intentaba decirnos. Así que como fieles ministros de Dios, pongámonos a estudiar y seamos fieles en nuestro estudio de las escrituras para dar un mensaje correcto y específico. Así que, y ahora, Señor, mire sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando hubieran orado, luego dice el 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué interesante esto, dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Ok, contexto. Recién la iglesia había empezado y estaban predicando el Evangelio por todos lados. Y luego vino una de las más importantes organizaciones políticas de ese tiempo, el concilio, que era religioso y político al mismo tiempo, y les hablaron y les dijeron, si ustedes siguen hablando de Jesús, van a estar en graves problemas, van a irse a prisión o van a morir. Así que dejen de hablar ese nombre de Jesús. Entonces, cuando pasó eso, ellos en vez de ir y hacer otras cosas, ellos se juntaron en oración y oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Es interesante. Entonces, esta es la oración que ellos dieron. Ahora, ¿cómo Dios respondió a esto? ¿Cómo Dios respondió a esta oración? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando tú pides a Dios por coraje para predicar el Evangelio, Dios va a responder. Pero ¿cómo responde? Llenándote del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo dentro de nosotros quien nos da el coraje, quien nos da el denuedo, quien nos da la valentía para hablar la palabra de Dios. Y eso es el Evangelio. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Eso es una oración, eso es una declaración de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y eso es como puedes ver. Tú sabes cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando está firme en su creencia, cuando es valiente en decir, yo creo en el Señor Jesucristo y yo sé que el Evangelio es verdad y tú puedes ser sano en este momento y tú puedes ser libre en este momento y puedes ser salvo y tú predicas el Evangelio con denuedo porque estás lleno del Espíritu Santo. Así que el siguiente punto que vamos a ver es que si es el Espíritu Santo quien nos da el denuedo, significa que tú puedes ser evangelista, que predica el Evangelio. Tú puedes ser el evangelista que vemos muchas veces, decimos, oh, este evangelista, pero tú puedes ser ese evangelista que predica el Evangelio con coraje y que ve señales y maravillas haciéndose a través tuyo. Y quiero contar una pequeña experiencia me vino a la mente. Un día estaba en el seminario. Yo ya me gradué hace unos años del seminario, hace un año del seminario, y estaba haciendo cosas, viendo cosas, hablando con amigos. Y uno de mis jefes vino donde estaba trabajando y me dijo, porque era un ministerio, y iba a haber como un tipo, como unos 3 días de conferencia e iban un día para predicar el evangelio, otro día para sanidad y otro día para el día del Espíritu Santo. Así lo dividíamos, como para explicar el evangelio. Y me dijo, vinieron mis jefes y me dijeron, ¿sabes qué, Claudia? Sentimos en el Espíritu Santo que tú deberías estar predicando la parte de sanidad divina. Cuando me dijeron eso, tenía dos opciones. Tenía una opción de decir, "Oh, no, yo no quiero hacer eso". O tenía la opción de decir, voy a tener fe en la palabra de Dios. Así que yo dije, sí, lo puedo hacer, genial. Y me dijeron, oh, chévere. Entonces es tal día y tal día. Y yo dije, ok, voy a estar esa hora. Entonces, el primer día lo hizo mi querido amigo Matthew Hena. Él comenzó a predicar sobre el Evangelio y de predicar el Evangelio y todo. Y el segundo día fue sanidad. Entonces yo empecé y fui todo. Y recuerdo que mientras me estaba preparando, yo estaba como, ¿y qué tal si nadie se sana? ¿Y qué tal si nada pasa y yo soy sola predicando la palabra? Pero me recordé y dije, hay poder en el Evangelio. Y todos estos días había estado orando y fue el Espíritu Santo que me dio la valentía. Así que me paré en eso. Fue mi primera vez de muchas veces que he estado haciendo reuniones de sanidad. Y me paré, abrí mi Biblia y comencé a enseñar. Dije, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Abrí mi Biblia y dije, tú puedes ser sano hoy. Y yo dije, lo bueno es que si alguien sale mal en esta situación es Dios y no yo. Y dije, Dios te puede sanar hoy. Dios puede hacer esto. Y comencé a explicar la palabra de Dios de sanidad. Y luego vino el tiempo de ministración y comencé a imponer mis manos sobre las personas que querían ser sanadas. Hermanos, hubieron tantos milagros que Dios hizo. Y Dios fue fiel porque no me avergoncé del Evangelio. No me avergoncé del poder de Dios que salva. Recuerdo que a un niño le creció la pierna. Tenía una pierna más corta que la otra. Y oramos todos y luego un amigo oró. Recuerdo que fue un amigo mío y comenzó, ustedes van a conocer a Matthew Hannah, fue Matthew Hannah, y él comenzó a orar y comenzamos a orar todos y se le creció la pierna de este niño enfrente de sus amigos. O sea, fue loco porque comenzaron a orar y la pierna de ese niño comenzó a crecer enfrente de todos. Y luego yo vi otros niños que tenían pie plano, que habían tenido pie plano, y vinieron llorando, estaban llorando, y decían, el Señor me ha tocado y he sido sanado. Y el piso era frío, el piso de la plataforma, yo estaba en la plataforma, así que yo llamaba a que vengan, y era frío. Y la niña puso su pie caliente y se vio la sombra y estaba el arco.
El arco del pie había sido creado en ese momento y podía verlo y estaba llorando por la presencia de Dios. Y yo dije, me alegro de no haberme avergonzado del Evangelio porque realmente el Evangelio es poder de Dios. Realmente el Evangelio es el poder de Dios. Así que hoy quiero decirte, si tienes que quedarte solo con una palabra hoy, es el Espíritu Santo es el coraje, fue el coraje y la valentía para los discípulos en el libro de los Hechos y es hoy la valentía para ti. Así que vamos al siguiente punto, que es cómo poner en acción lo aprendido. ¿Cómo ponemos en acción lo aprendido? Eh, ¿Cómo ponemos en acción lo aprendido? Cuando hay la oportunidad de predicar el Evangelio, no recurras a tus propias fuerzas. Es muy interesante cómo am, tratamos de mentalmente ser fuertes. Tratamos, no. Ora al Espíritu Santo y sé dependiente del Espíritu Santo. Espíritu Santo, voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Voy a, voy a orar y voy a ser lleno del Espíritu Santo. Así que oremos juntos hoy y terminamos este tiempo. Vamos a orar. Señor Espíritu de Dios, te pedimos que en este momento vengas sobre nosotros y nos des coraje para saber tu palabra. Te pido que en este momento, Espíritu Santo, estés sobre Rosa, sobre Lida, sobre los que están viendo las grabaciones, Señor, que tu poder venga sobre ellos. Y Señor, que la valentía para predicar el Evangelio sea viva y sea fuerte, Señor, porque tú solamente, Espíritu Santo, puedes darla. Y nosotros no nos avergonzaremos del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos esta oración. Amén.